Domingo, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había, en efecto, sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: «Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reclamaba indignado: «¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho». Y le decía a Jesús: «Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí». Jesús le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Palabra del Señor. ¡Viva Cristo Rey! Seguramente va a ser una frase que vas a escuchar muchísimo este domingo, porque el día de hoy celebramos la solemnidad de Cristo Rey del universo. No solamente de un país o de un estado o de algunos cuantos, sino que se declara como Cristo Rey del universo. ¿Habrá algún territorio que se nos escape? Estamos hablando de todo el universo, lo cual nos debe de traer primero a la mente que el reinado de este rey, de Cristo Rey, es muy diferente a los pequeños reinados que nosotros pudiéramos ver aquí en la tierra. Para entender un poco más de esta historia, creo que sería importante que viajáramos unos años atrás y viéramos en qué contexto se declara o se promulga esta solemnidad. Y vaya que la tuvo muy difícil el cardenal Achille Ratti, cuando fue elegido papa en febrero de 1922. Esta fiesta no es muy antigua y sin embargo es tan antigua como nuestra fe cristiana. Este cardenal optó o tomó el nombre del Papa Pío XI. Y digo que la tuvo muy difícil porque la época en la que a él le tocó vivir y ser papa, sí que había muchas tensiones sociales. Para mencionar algunas, él acababa de salir de la Primera Guerra Mundial y además de la Revolución Rusa. Pocos meses después de que él fue elegido papa, en octubre es cuando Mussolini organiza la marcha sobre Roma y que llevará a triunfo el fascismo. Algo más, un año más tarde, el 8 de noviembre de 1923, es cuando Hitler intenta de un golpe o hace un golpe de Estado en Múnich. Algo muy difícil estaba viviendo el Papa en ese entonces. Toda Europa estaba al colapso. Las tensiones políticas estaban muy fuertes. Ya habían salido de la Primera Guerra Mundial. Y no paraban las revoluciones internas de cada país. Y con Hitler que iba marchando, que iba avanzando, aquello no se veía muy bien. El Papa en su reflexión interior empieza a darse cuenta que otra cosa sería si Cristo fuera el rey de cada pueblo, de cada nación, del universo entero. Si Cristo fuera el rey, si el evangelio reinara, entonces habría paz. Es por eso que el Papa en el año 1925 declara la solemnidad de Cristo Rey del universo. Y aunque aparentemente esta fiesta sea muy reciente, estamos hablando apenas de casi un siglo atrás, en realidad es muy antigua como lo es el cristianismo. Pues en esa fecha se cumplían 1600 años del Concilio de Nicea, en donde se declara en el credo: y su reino no tendrá fin. Esta fiesta de Cristo Rey, tenemos nosotros que entender primero
¿Qué clase de reinado es el del que estamos hablando? Porque el reinado de Cristo es muy diferente a los reinados que podemos ver aquí en la tierra o en la iglesia, o en la historia. Que a través de la historia ha habido una tentación de que la iglesia también tome un reinado como los reyes de la tierra. Estamos hablando de otro reinado. Jesús no vino a imponer un reino, vino más bien a manifestar el reino. Si nosotros leemos el Evangelio, vamos a darnos cuenta que hay varios momentos en donde para empezar, a Jesús lo quieren declarar rey y él se escapa. Él no quiere, se les escapa. Justo cuando la gente quería coronarlo como rey, él no quiere, él no vino a gobernar de esa manera. Él viene a traer otro reinado. Incluso cuando los discípulos están peleando sobre quién es el más importante o quién es el que tiene más autoridad, Jesús toma a un niño y lo pone en medio y dice, el que se haga como este. Es muy diferente el reinado que Jesús viene a mostrarnos. Claro está que Jesús no aceptó una corona de oro, pero sí aceptó la corona de espinas. En la primera lectura, que es un resumen, es un texto elegido de cuando se unge a David como rey de Israel, en donde se dice, y nosotros sabemos que el reinado de David es una figura del reinado de Dios. Porque el pueblo de Israel en aquel entonces parecía que no entendía. Habían sido ya esclavos de un faraón en Egipto, que era un reino en aquel entonces muy grande, y ahora ellos quieren un rey. Un rey. El profeta Samuel, cuando le está hablando a Dios, Dios le dice, no es a ti a quien desprecian, sino a mí. A veces nosotros también queremos ver a un rey sentado en un trono, con una corona, con un cetro real, cuando el reinado es totalmente diferente. Queda más claro en la segunda lectura. Es una lectura muy espiritual, es una lectura muy hermosa. Ojalá puedas detener y reflexionar un poco sobre ella, porque Jesús vino a hacernos partícipes del reino de la luz aquí y ahora. Es por su sangre que nosotros podemos experimentar la paz aquí y ahora. A lo largo del Evangelio, cuando se habla del reino, Jesús dice, está aquí, está al alcance de tu mano, el reino de Dios está entre ustedes. Jesús viene a mostrarnos el reino. El reino ya está aquí. Jesús no vino a traer el reino, sino a manifestarlo. Y hace poco yo hacía una reflexión sobre esto, de que la iglesia no es el reino de Dios. En tal caso sería el sacramento del reino de Dios. La iglesia señala el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es justicia, es amor, es paz. Es Dios. En el evangelio del día de hoy, qué evangelio tan bonito para reflexionar en Cristo como Rey del universo. Está Jesús clavado en la cruz, con una corona de espinas. Y los sumos sacerdotes y la gente que va pasando, los soldados, se burlan de él. Hasta le pusieron un letrero diciendo, este es el rey de los judíos. Efectivamente, Jesús era el rey de todo el universo, pero no como los judíos lo esperaban. Los judíos seguían esperando un rey material, un rey que consolidara el reino, un rey que diera prosperidad al reino, un rey que diera victoria sobre los enemigos del reino. Este rey es el rey del amor y es precisamente en la cruz donde consolida el reino. Es un reino de amor, es un reino de perdón, es un reino de misericordia. Es precisamente en la cruz donde se da la victoria a los enemigos. ¿Y cuáles son los enemigos? El pecado. Algunas personas de afuera tienen unos pensamientos tan torcidos que dicen, tú eres ahí un esclavo del sacerdote, eres un sirviente del sacerdote, ahí eres la servidumbre del Papa. No para nada de eso. La persona que adquiere el Espíritu Santo, que lo toma, que
que acepta a Jesús como Rey, aquella persona que vive siguiendo las virtudes, no es esclavo. Al contrario, es libre. Es libre. Una persona que busca las virtudes y que practica las virtudes es la persona más libre que hay. Te lo explico de esta manera. Yo nunca he escuchado, ni sé de alguien que diga: Padre, yo soy esclavo de la pureza. Trato de mirar con ojos lujuriosos a alguien y no puedo. La pureza me ha sometido. No, aquel que es puro sabe que en cualquier momento puede fallar. Sabe que en cualquier momento puede optar por la lujuria. Pero es puro y opta y es libre. Pero en cambio aquel que ya ha sido totalmente atormentado por la lujuria, difícilmente va a dejarla, porque la lujuria lo somete. Aquel que tiene el don de la templanza, del dominio propio, simplemente él sabe que en cualquier momento pudiera emborracharse, pero opta por no hacerlo. Es libre. En cambio, ¿cuánto borracho, cuánto alcohólico hay que es esclavo del pecado? Y el pecado no lo deja y le cuesta tanto vivir en sobriedad que parece que le es algo imposible. La virtud, la gracia te dan la libertad. Enlistarte en el ejército de Cristo es vivir en la libertad de hijos de Dios. Ahí en la cruz, Jesús nos muestra el sentido de la libertad. Si es posible ser libre de lo que este mundo nos está dictando. Si es posible ser libre del pecado. Si es posible ser libre para la gracia. Y es que si tú estás buscando la felicidad, si tú estás buscando la paz, tienes que saber que para ser feliz necesitas ser libre. Porque no hay ningún esclavo, escúchalo bien, no hay ningún esclavo que sea feliz con su vida. Los esclavos no tienen vida propia, no son felices. Los hijos, los libres, son los que pueden disfrutar la vida. Y ahí, en la cruz, entre que unos se burlan de Jesús, entre que otros le dicen: si tú puedes salvarte a ti mismo, si... Hasta uno que estaba crucificado, hasta uno que estaba sufriendo, le dice a Jesús: pues sálvate a ti mismo, tú que salvaste a otros. No es sino otro preso, otro condenado a muerte, quien le reclama al otro sentido común. Hablábamos ayer, que le dice al otro: oye, ¿tú ya estás a punto de morir? ¿Ni en el momento de tu muerte tienes temor a Dios? Le dice a Jesús: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si lo que tú estás buscando es paz, si lo que tú estás buscando es amor, si lo que tú estás buscando es tranquilidad, a lo mejor tú deberías de reflexionar, así como el Papa el Papa Pío XI, y decir: solamente cuando Cristo reine en tu corazón es cuando experimentarás la libertad. Solamente cuando Cristo reine, cuando el Evangelio reine en tu vida, cuando la gracia, la virtud reinen en tu vida, será cuando experimentes la libertad, el amor y la paz. Que esta fiesta de Cristo Rey, con la que culminamos el año litúrgico, nos haga entender y ver la dimensión que no es un mito, no es una leyenda. Jesús es verdaderamente Rey y su reino no tiene fin. No hay nada que pueda poner fin al reino de Dios. Pero no esperes ver el reino de Dios aquí en la tierra con corona, capa y un cetro real, porque a ese reino Jesús no lo aceptó. Su reino es un reino de paz, es un reino de amor. Y este Rey, el Rey de la vida, el Rey del universo, el Rey que ha venido a salvarnos, a mostrarnos que sí se puede vivir en amor, en paz, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.